¿Qué tal? El día de hoy cerramos con este curso de relatividad especial y lo vamos a hacer con un tema muy bonito y sobre todo muy relevante para comprender bien este tema. Y es el electromagnetismo relativista. Lo que nosotros sabemos históricamente es que la formulación de la relatividad fue por consecuencia directa de las ecuaciones de Maxwell, que son técnicamente las que unifican el electromagnetismo. Por lo tanto, para este video vamos a hablar de lo que es el campo eléctrico y el campo magnético y cómo son entidades de una misma cosa, solamente vista desde diferente perspectiva. Aquí la clave en esto va a ser establecer que lo que un observador en reposo ve como un campo puramente eléctrico, un observador en movimiento lo va a ver como una mezcla de ambos. Em, y una analogía sencilla que a mí me gusta explicar mucho es que si, por ejemplo, nosotros imaginábamos, centrándonos en esto del movimiento relativo, si nosotros imaginamos que tenemos dos filas de estudiantes en el patio de una escuela, los cuales van a simular protones y electrones. Por lo tanto, los protones los voy a poner en rojo. Estos son protones, imagínense una fila larga, ¿no? Esto lo voy a poner protones. Y posteriormente, otros estudiantes están vestidos en azul y simulan electrones. Y lo interesante aquí es que tanto los protones como los electrones están separados una misma distancia unos de otros, que lo voy a llamar 1 metro. Em, la fila roja serían los protones y la fila en azul serían los electrones. Ahora, estos electrones vamos a hacer que se estén moviendo a una velocidad constante. Una velocidad constante respecto a los protones. Pero como sigue habiendo una separación de 1 metro, pues tienen la misma densidad. Y como aquí va a estar en equilibrio, si nosotros nos situamos, por ejemplo, si nosotros somos un observador externo, nosotros desde afuera veríamos que esto está en equilibrio. Em, como estamos nosotros en reposo, vemos que por cada estudiante en rojo hay uno en azul, justo a su lado. Entonces las cargas se cancelan y el campo eléctrico sería cero. E es igual a cero, cuando yo estoy en reposo. Pero ahora imaginemos que nosotros empezamos a correr, nos movemos a la misma velocidad, en este caso que los estudiantes en azules, que los electrones. Para nosotros, como nos movemos a la misma velocidad que los azules, bajo nuestro sistema de referencia podemos decir que nosotros estamos en reposo, ya que nos estamos moviendo a la misma velocidad que los electrones. Pero como para mí los estudiantes en rojo se mueven, puedo decir que se mueven a toda velocidad, pero en sentido contrario. O sea, yo puedo decir perfectamente bajo este sistema de referencia que los electrones, que los protones en este caso, perdón, se mueven en el sentido contrario a mi movimiento. Y como ya sabemos, según la relatividad, cualquier cosa que se mueva muy rápido, pues se va a encoger. Se va a encoger en dirección hacia donde se esté moviendo. Por lo tanto, el espacio de 1 metro entre los protones va a disminuir. Por lo que de nuestra perspectiva, lo que vamos a ver es que los azules, el espacio de separación sigue siendo el mismo, de 1 metro, pero en los rojos la distancia es menor. Por lo tanto, ahora hay más rojos que azules en el mismo espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la fila ya no va a ser neutra. Ahora para nosotros va a tener una cierta carga, que en este caso va a ser una carga positiva, ya que hay más protones, y esa carga positiva va a hacer que empuje a los electrones. Les va a dar una cierta dinámica. Y ese empujón que nosotros vamos a sentir, si estamos ahí parados en el electrón, va a estar dado por el amontonamiento de cargas y es lo que se conoce como una fuerza magnética. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el campo magnético es la forma en que el campo eléctrico se ajusta cuando nos movemos. Si quisiéramos hacer así una analogía muy burda, es que el magnetismo se va a comportar como el zoom de una cámara. Si nosotros le hacemos el zoom a una cámara y enfocamos un objeto, el objeto en realidad no está cambiando de tamaño.
pero al cambiar de lente, que en este caso sería el análogo a la velocidad, la imagen se ve más grande o apretada. Técnicamente el magnetismo sería como el cambio de perspectiva sobre la electricidad. Ahora, una vez que ya entendemos este concepto de cómo se puede generar un campo magnético a partir de un campo eléctrico cuando nos movemos, vamos a definir dos cosas clave. Y en este caso, esas dos cosas son el potencial escalar eléctrico, que lo voy a anotar con la letra phi, y el potencial vectorial magnético. Y esto lo voy a anotar con la letra A mayúscula. En física clásica, los campos eléctricos, tanto el E como el B, como el magnético B, no son fundamentales. En este caso, nacen de estos dos potenciales. Ahora, el potencial escalar eléctrico técnicamente es una generalización de lo que llamamos en circuitos voltaje. En este caso es un campo escalar. ¿Qué quiere decir que matemáticamente es un campo escalar? Que por ejemplo, en cada punto del espacio se le puede asignar un valor, un número, sin dirección y sentido. Y técnicamente representa, entre comillas, la energía potencial eléctrica por unidad de área. Si nosotros quisiéramos hacer una analogía, podemos representar una montaña con cierta altura y nosotros podemos asignar en cada punto del espacio de esa montaña un campo escalar. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí una pelotita, pues esa pelotita va a rodar hacia abajo, buscando la menor altura. ¿Cómo se relaciona esto con el campo eléctrico? Pues bueno, relación de phi, o sea, el campo escalar eléctrico con el campo, con E. Si técnicamente aquí el campo eléctrico va a comportarse como la pendiente en esta montañita, o en este caso una función que puede representar la derivada, ¿no? Y nos dice hacia dónde apunta y el grado de inclinación. Por lo tanto, matemáticamente se va a representar como el gradiente negativo. Es decir, el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente de phi. ¿Sí? Ahora, donde nosotros sabemos que en 3 dimensiones ese gradiente es el operador que me va a representar la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y la derivada con respecto de z. Eso es lo que representa ese operador en 3 dimensiones. Ahora, el potencial vectorial magnético A está asociado con el campo magnético. ¿Y esto por qué existe? Una de las ecuaciones de Maxwell nos habla de que no existen monopolos, no existen monopolos magnéticos. Técnicamente la divergencia de un campo magnético es cero. ¿Cómo se representa esto? Que la divergencia de B del campo magnético, esto es igual a cero. ¿Sí? En términos sencillos, se establece que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es cero. Ahora, si nosotros nos vamos a cálculo vectorial, nosotros sabemos, por cálculo vectorial, nosotros sabemos que la divergencia de un rotacional voy a poner aquí pues cualquier vector, vector B, por ejemplo, pues esto es igual a cero. ¿Sí? Eso es por lo que sabemos por matemáticas. Entonces, si yo tengo esta relación, que la divergencia del campo magnético es cero, yo puedo asumir
que ese campo magnético pues es técnicamente el rotacional de otro vector que yo voy a llamar A. Por lo tanto, yo puedo decir que la divergencia del rotacional de A, esto es igual a 0. Y físicamente A va a ser un campo vectorial. Tiene una magnitud y tiene una dirección en cada punto. Mientras que el potencial escalar eléctrico está asociado a las cargas del reposo. En este caso, el vectorial magnético A va a estar asociado a cargas en movimiento, también conocidas como corrientes, ¿no? Técnicamente, si lo quisiéramos usar como analogía visual, si imaginemos un río que está fluyendo, A nos va a decir la dirección y la fuerza de la corriente del agua. Y el campo magnético representa los vórtices que se pueden llegar a formar. Si, por ejemplo, el agua fluye perfectamente recta y uniforme, es decir, que no haya vórtices, pues el campo magnético es 0. Pero aún así, el flujo sigue existiendo. Una vez que ya esclarecimos esto, vámonos a la dinámica. Voy a ponerlo aquí en naranja. La dinámica. La dinámica. Entonces, esto quiere decir cuando el tiempo entra en juego. Aquí vamos a definiremos el cuadripotencial. Y ese cuadripotencial va a estar dado por esta cosa de aquí, que va a ser la componente, en este caso temporal, va a ser phi entre c, y las componentes espaciales ax, ay y az. Recordemos que esto en notación compacta es lo mismo que escribir la componente temporal y esto que va a representar el espacio. Donde, como ya dijimos, le voy a poner aquí, para que quede claro, la componente temporal representa el potencial eléctrico, potencial escalar eléctrico, y las espaciales a subíndice I, y esto es igual pues a el potencial vectorial. Magnético, ¿no? Esto, ¿por qué es así? Nosotros sabemos que la componente temporal de cualquier cuadrivector está asociado a la energía. Si nosotros recordamos la energía potencial que voy a anotar como U de una partícula con una carga Q es igual a Q por precisamente phi. En el formalismo covariante, la energía es la componente temporal de un cuadrimomento. Nosotros sabemos que, por ejemplo, P0 es igual a E entre C. Por lo tanto, para que las unidades y las leyes de la transformación de Lorentz tengan sentido, el potencial escalar phi debe ocupar el lugar del tiempo en nuestro cuadrivector, que es lo que la carga siente aunque no se mueva. ¿Y por qué las potenciales en este caso, las espaciales son en este caso el potencial magnético A? Y esto es porque cuando una carga se mueve con una velocidad v, su potencial eléctrico, entre comillas, se proyecta a las dimensiones espaciales, debido a las transformaciones de Lorentz. Si nosotros, por ejemplo, imaginamos un caso donde solo hay un campo eléctrico en reposo, es decir, si A es igual a 0, si un observador comienza a moverse respecto a una carga, el potencial, en este caso phi, va a cambiar, se dilata o se contrae. Y aparecen componentes espaciales que antes eran 0. Y esas nuevas componentes espaciales son precisamente el potencial vectorial A. Entonces, eso lo voy a utilizar. Una vez que ya tenemos esto, vamos aquí a poner algo
que nos va a servir mucho. Y es, nosotros por ley de Faraday, sabemos que un campo magnético cambiante en el tiempo va a generar un campo eléctrico. Por lo tanto, si el flujo magnético cambia en el tiempo, va a empujar las cargas. Entonces, con esto, la ecuación de campo eléctrico completa va a ser, el campo eléctrico va a estar dado por menos el gradiente de phi menos la derivada parcial de A con respecto al tiempo. Y esto es lo mismo que tener un menos, y esto lo voy a poner el gradiente de phi más la derivada parcial de A con respecto del tiempo. Y técnicamente lo que nos va a decir es que el campo eléctrico, en este caso total, que siente una carga, es la suma de dos efectos. Y que son menos el gradiente del potencial y menos la derivada de A con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora, con esto, la relevancia de esto es que podemos construir el tensor de Faraday, que es técnicamente la joya de la corona de este tema, ¿no? Construcción del tensor de Faraday. Ya sabemos que lo que un observador ve como un campo eléctrico puro o un campo magnético puro depende del estado de movimiento. También decíamos que los campos eléctricos y magnéticos nacen de los dos potenciales. Entonces, aquí lo voy a poner como aclaración, lo que un observador ve como un campo eléctrico puro o un campo, bueno, aquí le puse phi, era E, ¿no? Campo eléctrico es esto, el otro era potencial. Y un campo magnético puro va a depender de su estado de movimiento. Y también decíamos que los campos E y B nacen de los potenciales escalar eléctrico phi y vectorial magnético A. Y también definíamos el cuadripotencial como phi entre C, AX, AY y AZ. Ahora, nosotros queremos saber cómo estos potenciales cambian en el espacio-tiempo. Para esto vamos a ocupar la versión relativista de la derivada. Vamos a usar la métrica, que ya sabemos de la n alargada. Y esto sabemos que se escribe de la siguiente manera. Esta es la métrica que vamos a estar utilizando. Con esto vamos a generar el operador covariante de la derivada. Entonces, por lo tanto, con esto vamos a obtener el cuadrigradiente.
Y el cuadrigradiente se va a denotar por este símbolo, como el de derivada parcial, con el superíndice, y esto es igual a 1 entre c por la derivada con respecto al tiempo. Y el gradiente negativo, que se va a aplicar a las componentes espaciales. Si lo quiero yo expandir, esto me va a quedar 1 entre c por la derivada con respecto al tiempo, menos la derivada con respecto a x, menos la derivada con respecto de y menos la derivada con respecto de z. Esto es lo que sería, en este caso, nuestro cuadrigradiente. Es un operador para derivar las componentes. Por lo tanto, con esto queremos expresar el objeto matemático que nos permite obtener los campos E y B. Entonces, queremos un objeto matemático que nos exprese los campos eléctricos y magnéticos. Y combinando cómo cambian en el tiempo, bueno, en el espacio-tiempo, ¿no? En el espacio-tiempo. ¿Cómo cambian el espacio-tiempo? Pues los potenciales. Los potenciales, sí y A. Los potenciales escalar eléctrico y vectorial magnético. La definición formal del tensor de Faraday, o también como se conoce como intensidad del campo, va a ser el rotacional en 4 dimensiones del cuadripotencial. Entonces aquí voy a cambiar la definición formal del tensor de Faraday es el rotacional en 4 dimensiones del cuadripotencial. Y esto se denota como F mayúscula, superíndices mu y b, y esto es igual a estos operadores, donde, como podemos darnos cuenta aquí, esto es por definición el rotacional. Y aquí vamos a considerar que U en este tensor van a ser las filas y B van a ser las columnas. Por lo tanto, esto matricialmente, en forma de tensor, se va a representar como F mu y B. Y esto voy a poner las componentes 0, 0, F1, 0, F2, 0, F3, 0. Aquí la componente 0, 1, la componente 1, 1, la componente 2, 1 y la componente 3, 1. Después aquí la componente 0, 2, la componente 1, 2, la componente 2, 2 y la componente, en este caso, 3, 2. Y por último, la componente 0, 3, la componente 1, 3, la componente 2, 3 y la componente 3, 3. Ahora, aquí recordemos que U es la fila y B representa la columna. Y esto es una matriz antisimétrica
¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener ceros en la diagonal principal y si nosotros en este caso intercambiamos los índices u por b, si intercambiamos u y b, pues los signos cambian, ¿no? Por lo tanto, esto yo lo voy a escribir como f superíndice mío y b va a ser igual a menos f superíndice b mío. Esto es por la propiedad de matriz antisimétrica. Ahora, si nosotros, como sabemos que las componentes, en este caso la diagonal principal, esto es igual a 0, vamos a calcularemos las componentes cuando mu es diferente de b. Y vamos a poner aquí un apartado, voy a poner en morado. Clásicamente, el campo eléctrico se puede expresar como menos el gradiente, en este caso del potencial, menos la parcial de A con respecto de T. Entonces, nosotros aquí vamos a aclarar que ese operador representa en 3 dimensiones la derivada con respecto de X, la derivada con respecto de Y y la derivada con respecto de Z. Ahora, el campo magnético era el rotacional de ese potencial vectorial magnético, que lo anoté con la letra A. Ahora, si yo quiero obtener la primer componente, o sea, esta componente, 0,1, por ejemplo, obteniendo, aquí lo voy a poner en blanco, la componente F01, es decir, la componente mu es igual a 0, esto va a representar al tiempo, y la B va a representar a 1, que es el eje X. Y nos vamos a dar cuenta que esta componente va a estar asociada al campo eléctrico. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente aplicando lo que tenemos ahí arriba. Esto va a ser igual a este operador por A1 menos este operador 1 a 0. Y vamos a hacer aquí una aclaración para recordar que esto representa 1 entre c por la parcial con respecto al tiempo. Esto representa menos la parcial con respecto a x. 2 representa menos la parcial con respecto de y. Y 3 representa menos la parcial con respecto de z. Por lo tanto, si yo reescribo los operadores y los potenciales, que ya sabemos que A1, bueno, aquí lo voy a poner A0. A0 va a representar psi entre c. A1 va a representar la componente en x de A. A2 la componente en y. Y A3 la componente en z. Por lo tanto, si hago esas sustituciones en F01, pues esto me va a quedar que F01, lo voy a bajar un poquito más para que no se me amontone. Entonces lo voy a poner aquí. F01 va a ser igual, en este caso, a 1 entre c por la parcial con respecto al tiempo. Y a 1 quedamos que es a x. Menos este operador a la 1, pues me queda menos la derivada con respecto de x,
y A0 quedamos que es phi entre C. Y aquí, si se dan cuenta, yo tengo un factor común 1 entre C, por lo tanto F01 es igual a 1 entre C, y eso multiplica a la derivada parcial con respecto al tiempo de AX, más, en este caso es menos por menos más, la parcial de phi con respecto de X. Y como pueden darse cuenta, si se van aquí a esta parte de aquí, técnicamente es lo mismo. Esto es, lo que está entre corchetes es la componente en X de la definición clásica de campo. Simplemente aquí tenemos con un signo distinto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros factorizamos esto, nos queda menos esta suma. Por lo tanto, aquí lo voy a poner simplemente para que quede claro. Esto es menos, lo puedo poner como más el gradiente de psi, ¿no? Y si se fijan, esto es lo mismo que esto, aplicado en la componente X, pero con un signo cambiado, el signo menos S. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que F01, la componente esa del tensor, va a ser menos el campo eléctrico en X entre la velocidad de la luz, por esto que está aquí, ¿no? Esa sería la primer componente. Ahora, si nosotros vamos a calcular otra componente, no voy a calcular todas porque si no este video saldría excesivamente largo, pero sí voy a calcular, por ejemplo, cuál estará, ¿dónde está el tensor? Voy a calcular la componente, en este caso, F12, para mostrarles algo. Vamos a ver que esta va a estar asociada al campo magnético. Entonces, la componente F12 va a estar asociada, vamos a darnos cuenta, al campo magnético. Aquí la mu es igual a 1, esto representa la componente X, y B es igual a 2, va a representar la componente Y. Y aquí, pues más de lo mismo, nos va a quedar que F12 va a ser igual al operador a la 1 por A2 menos el operador a la 2 por A1. Y esto, pues simplemente lo vamos a reescribir como este es menos la derivada con respecto de X, y esto sería AY, menos, esto va a representar con respecto a Y, la derivada con respecto de Y este A1 es un AX, y esto que tenemos aquí, vamos a dar cuenta que es igual a, voy a factorizar aquí, en este caso, aquí me faltó un signo, ¿no? Este es un signo aquí. Y esto voy a factorizar aquí un signo, por lo tanto esto me va a quedar la parcial con respecto a X de AY menos la parcial de AX con respecto de Y. ¿Y a qué le recuerda esto? Es de hecho fácil de ver. Técnicamente nos podemos dar cuenta que lo que está aquí entre corchete es la definición clásica de la componente Z del rotacional de A. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el rotacional de A, esto yo lo puedo expresar como la dirección X, dirección Y y dirección Z. Voy a tener la parcial con respecto a X, la parcial con respecto de y la parcial con respecto de Z. Y aquí voy a poner a X, a Y y a Z. Si yo quiero centrarme en la componente Z, pues elimino la fila y la columna y simplemente opero. Esto me va a quedar la derivada con respecto a X de AY menos la derivada de AX con respecto de Y. Y todo esto pues quedamos que es en la dirección Z. Entonces, ¿qué es esto de aquí?
Esa es la parte del rotacional de A. ¿Y qué era el rotacional de A? Bueno, pues el rotacional de A era igual al campo magnético. Por lo tanto, esa componente va a estar asociado al campo magnético. Podemos dar aquí este signo menos. Técnicamente me va a decir que F12 es igual a menos B, el campo magnético, en la componente Z. Y si nosotros repitamos este proceso por las combinaciones restantes, vamos a darnos cuenta que las filas y columnas que tienen un cero, una parte temporal, se van a llenar con el campo eléctrico. Y técnicamente en el bloque inferior derecho, por ejemplo, aquí en este tensorcito, todas estas partes de aquí que voy a encerrar en rojo, todo esto, esta matriz de 3×3 que tenemos aquí, son el campo magnético. Y todo esto que está aquí van a representar al campo eléctrico. Y con esto yo voy a rellenar mi matriz. Ya para hacerlo, evidentemente no voy a hacer todas, pero sí voy a poner ya el resultado final. El tensor de Faraday. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar un 0 aquí. Aquí me va a quedar un EX entre C. Esto lo pueden hacer incluso, no es muy complicado, pero sí es muy satisfactorio hacer. Es de esos cálculos que hay que hacer una vez en la vida, si uno quiere dedicarse a la física teórica. Menos C a la X entre C, 0 BZ, menos BY, menos EY entre C, menos BZ, 0 BX, menos EZ entre C, BY, menos BX y un 0. Y esto es lo que se conoce como tensor de Faraday o de intensidad de campo. Entonces aquí aquí como está más amplio, voy a poner estas componentes. Son puramente espaciales. Y que van a estar relacionados con el campo magnético, y las componentes parcialmente temporales que involucran el tiempo van a estar relacionados con el campo eléctrico. Y aquí nos podemos dar cuenta que la electricidad y el magnetismo van a nacer de una misma red cuadridimensional. Y aquí como nota, al aplicar las transformaciones de Lorentz a este tensor o esta matriz, pues se van a mezclar, entre comillas, convirtiendo la parte eléctrica en magnética y viceversa, ¿no? Entonces, esta es la simetría que existe, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer ya para cerrar transformaciones de campos. Transformaciones de campos. Si yo, por ejemplo, nos movemos en el eje X, voy a poner aquí en blanco. Si nos movemos en X con velocidad, voy a poner aquí una cierta velocidad, no, con velocidad, bueno, voy a poner velocidad P, dependiendo, con dos parámetros asociados, beta y este factor gamma. Los campos se transforman de la siguiente manera.
Los componentes paralelos no van a cambiar, no cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, el campo eléctrico primado en X va a ser igual al campo eléctrico en X, en el sistema no primado. Y B prima X, pues va a ser igual a Bx. Le voy a poner aquí, pero, bueno, voy a usar otro color porque este morado no me gusta. Componentes perpendiculares. Se van a combinar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un campo primado Y eléctrico, esto va a ser igual a gamma, que multiplica un EY, menos velocidad por el campo magnético en Z. Y asimismo, E'Z va a ser igual al factor gamma por EZ más BY. Asimismo, el campo magnético en Y va a estar dado por el factor gamma BY más B entre C cuadrada por E, en este caso Z. Y asimismo, B primado Z va a ser igual al factor gamma BZ menos B entre C cuadrado EY. Y aquí, como aclaraciones, los signos dicen hacia dónde apunta. Y C cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado, es el factor de conversión que conecta las unidades eléctricas con las magnéticas. Y aquí una pequeña nota. Si, para nosotros aclarar aquí que para obtener EY, si yo quiero obtener E'Y, que en este caso va a ser F'02, aquí podemos ver que la transformación técnicamente mezcla dirección, es decir, en X, y el tiempo. Y esto, ¿qué va a hacer? Que va a invocar en el tensor original una componente que involucra a Y como X, como si fuera X. Y por ejemplo, por otro lado, la componente F12 en el tensor original, esto es BZ. Por lo que matemáticamente el índice 1, en este caso el índice 1 que representa a X y 2 que representa a Y, se van a combinar para describir algo que gira en el plano XY. Y esto en 3D va a ser un vector perpendicular en el eje Z. Es por eso que simplemente la aclaración aquí, porque a alguien le podría surgir la duda, porque tenemos eh, componentes en Y y en Z en un mismo paréntesis, ¿no? Entonces, ya para cerrar, lo importante aquí es que cuando nos movemos, la velocidad a la que me muevo, en este caso B, va a convierte parte de ese campo eléctrico
en un campo, por ejemplo, campo eléctrico, le voy a poner aquí exterior, en un campo magnético, dentro de nuestro marco de referencia. Y bueno, con esto cerramos los temas del curso de relatividad especial. Es un tema denso, es un tema pero muy, muy bonito. Igual voy a intentar hacer dos ejercicios, uno o dos ejercicios para ya cerrar bien este curso, este mini curso, que les sirva para entrar a cursos más avanzados como el relatividad general o incluso podrían irse, que es un curso que quiero hacer más adelante, el de teoría clásica de campos. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.